Muchachos, ya había hecho una encuesta con esto. ¿Se puede o no se puede rectificar? Y más en motocargueros, que ustedes saben que los cargueros tienen bastante mala vida con el tema del peso y del abuso muchas veces de la guaya. Muchachos, yo antes creía que realmente no valía la pena rectificar un cilindro y mucho menos de un motocarguero. Y mucho menos con las calidades de materiales que hay hoy en día. Pero, mano, me di cuenta de que lo que pasaba era que donde estaba llevando los cilindros a rectificar no lo estaban haciendo bien y por eso no estaba durando. Muchas veces uno mandaba a rectificar y no alcanzaba a demorar más de 2 meses, un mes, 3 meses, y estaba de buena 6 meses. Y si trataban muy bien en el tema del aceite y el trato de la moto. En este caso, hermano, encontré una persona que lo hace muy bien, lo hace a la medida, lo hace con una máquina nueva, lo hace bien como se debe de hacer, con pistones Vitris, y nos ha demorado casi los 2 años, muchacho, en estos motocargueros que le dan un uso bastante duro. Entonces, los voy a dejar con él para que él les explique por qué sus rectificadas sí duran y por qué sí vale la pena rectificar un cilindro. Hoy tuvimos la visita de nuestro amigo del canal técnico de cargueros. Nos trajo este cilindro para rectificar, entonces vamos a mostrarle el proceso de rectificado. Entonces vamos a empezar por limpiar la superficie del cilindro para quitarle todos los residuos de pegante del empaque, tanto por la cara del cilindro como por la culata. Es muy importante limpiar todos estos residuos porque en el momento de montarlos en la máquina, si todavía tiene estos residuos, la rectificada nos puede quedar mal. El cilindro puede quedar rectificado de medio lado porque la base no sienta correctamente. Entonces, antes de rectificar hay que retirar bien todas estas partes. Ya está. Ahora vamos a alistar la máquina para montarlo. Entonces venimos a la máquina, limpiamos la base, quitamos la limalla que nos hayan quedado de las otras rectificadas. Asegurarnos de que todo quede bien limpio, porque si le queda limalla en la base, el cilindro no sienta bien. Ahora traemos el cilindro, lo colocamos en la base de la máquina. De esta manera. Vamos a bajar el husillo. Vamos a sacar el buril para colocar las uñas guía para centrar el cilindro. Estas son las uñas guías que nos van a ayudar a centrar el cilindro. Estas van colocadas en esta parte del husillo. Son 3 guías. Aflojamos la tuerca en la parte superior del husillo para que las guías entren. Ahora empujamos las guías hacia el fondo y bajamos el husillo. Lo centramos, lo ubicamos en la parte de arriba y apretando la tuerca en la parte superior del husillo, aquí, ¿sí? Van saliendo las guías y se entra en el cilindro. Lo ajustamos y acabamos de centrar en la parte de abajo. Después de hacer esto, entonces bajamos estos brazos que son los que se encargan de asegurar el cilindro. Listo. Después de asegurarlo, aflojamos la tuerca, subimos el husillo y sacamos las guías. Aquí ya tenemos el cilindro montado. Ahora lo que sigue es tomar la medida del cilindro, del pistón, para saber cuánto le vamos a quitar. Para eso vamos a utilizar esta herramienta que se llama micrómetro. Sacamos el pistón. En este caso este es el pistón que vamos a utilizar. Un pistón de la marca Vitrix al 0.50. Vamos a ponerlo en el cilindro para ver qué tanto entra. Entonces ahora ponemos el pistón en el cilindro y como ustedes pueden ver, no entra. No entra. Entonces lo que vamos a hacer es aumentar el diámetro del cilindro para que este pistón nos sirva en este cilindro. Entonces, ahora venimos y con el micrómetro tomamos la medida del pistón en la falda del pistón. Nos aseguramos de que la herramienta quede bien ajustada y luego tomamos la medida. En este caso dice que tiene 63,95.
63,95. Ahora vamos a poner la medida en la máquina. Este es el micrómetro de la máquina. Este es el buril con el que vamos a cortar. Vamos a buscar los 63. Ponemos el buril en la máquina y verificamos que nos haya quedado bien centrado. Ponemos y giramos la máquina y vemos en qué partes pega el buril para asegurarnos de que haya quedado bien centrado el cilindro. Bueno, aquí ya está rozando aquí en la parte de arriba y está rozándonos aquí en la parte de abajo. Eso quiere decir que ya tenemos el cilindro centrado. Entonces vamos a iniciar con los cortes. Este corte inicial lo vamos a hacer así. Bloqueamos, prendemos la máquina. Bueno, mientras tanto vamos a alistar el alímetro para pasar la medida del pistón al cilindro. Ok, aquí lo que hacemos es graduar el comparador para que nos quede la aguja en cero. Falta poquito, por ahí. Listo. Miren aquí el comparador. Aquí. Por más de que yo muevo el comparador, la aguja no pasa de cero. Ya ajustamos el comparador a la medida del pistón. Y con esta medida entonces nos vamos a guiar para hacer la rectificada del cilindro. Bueno, aquí ya nos quedan 7 centésimas para cortar, entonces vamos a hacer la última pasada para pulir. Bueno, ya terminamos de hacer los cortes con la máquina. Estamos verificando con el alisómetro que nos queden alrededor de 3 centésimas para hacer el proceso de pulido. Colocamos nuestro pulidor, ajustamos y empezamos a pulir el cilindro. Hay que ir puliendo gradualmente hasta ir acercando el pulido a la medida que necesitamos en el cilindro. Nosotros por lo general dejamos alrededor de 2 o 3 centésimas de luz o de holgura entre el cilindro y el pistón, que es lo que manda el fabricante. Ahí estamos verificando con el alesómetro que nos quede la medida. Después de eso vamos a lavar muy bien el cilindro para evitar que nos queden restos de limalla en el cilindro que después nos pueden dañar la rectificada. Después de lavar el cilindro, vamos a ver cómo nos queda el proceso de rectificado. Esas líneas que nos quedan en el cilindro son el cruce. Ese cruce que se le da con las piedras, el terminado que le da la piedra, que es el que hace que el cilindro dure en realidad. Es muy importante que ese cruce quede en el cilindro para que el aceite no se nos vaya a escurrir cuando está el motor mucho tiempo quieto. Ahora verificamos que el cilindro haya quedado parejo de arriba a abajo, que no se haya quedado cónico o que no se haya quedado cóncavo. Ahí, como podemos ver en el alesómetro, tenemos la misma medida desde la parte superior hasta la parte inferior. Ahora le ponemos un poco de aceite al pistón, instalamos y vemos como el pistón pasa libremente de arriba a abajo. Ahora vamos a confirmar la luz de anillo y según el manual el primer anillo tiene que estar entre 0.20 y 0.23 y el anillo inferior tiene que estar entre 0.25 y 0.28. Hagamos la medida con las galgas a ver si está dentro de la medida. Tenemos el primer anillo y vamos a confirmar la luz de anillo, por eso vamos a utilizar la galga 20 y vamos a confirmar la luz de anillo. Ahí está. ¿Sí? Vamos a ver si la galga 23 alcanza a entrar. No entra. Eso quiere decir que la luz de anillo corresponde a la medida del fabricante. Vamos a hacer la medida con el segundo anillo. El anillo dice que tiene que estar entre 0.25 a 0.28. Vamos a confirmar esa medida. 25. Tenemos 25.
y 27 ajustados. Listo. Entonces tenemos que la luz de anillo quedó como dice en el manual. Y la holgura entre el pistón y el cilindro también. Realmente yo no confiaba en el tema de la rectificada hasta que empecé a traer los cilindros con usted. Me di cuenta de eso por una moto en particular que reparé de un cliente y demoró más de 2 años ese cliente en trocha con esa misma moto con un pistón Beatrice. El cliente y yo me asombré, realmente yo no caí en cuenta. Me di cuenta cuando sacamos las cuentas de venga, esta moto hace cuánto la reparamos, porque es un cliente fijo. Volvió y dijimos, caramba, lleva más de 2 años esta reparada y fue rectificada con un pistón Beatrice. De ahí me di cuenta que el error no estaba en el pistón, en la camisa, en el armado, porque uno a conciencia sabe que lo hace bien. Pero ¿por qué no demoraban las rectificadas? Demoraban 6 meses, 4 meses. Entonces ya uno le pierde la fe y yo sé que muchos ya han perdido la fe a la rectificada y ya el comentario entre los mecánicos es, uy, no, una rectificada no. Y ya como que cogió mala fama la rectificada, pero me di cuenta que era un mal procedimiento. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Cómo lo haces tú para que una rectificada te quede tan bien? Para que dure tanto con un pistón que quizás no es la mejor calidad, pero aún así, mira, 2 años en una moto de trocha es mucho. Sí, Roger, muchas gracias. Pasa que el tema es ese, que se hace mal el procedimiento de rectificación. Todos los cilindros, sin excepción, deben tener un proceso de rectificación. No existe un cultivo de cilindros, no existe un lugar en donde usted diga, señor cultivador, deme un cilindro de X100 o deme un cilindro de XTZ, no hay. Todos los cilindros deben tener un proceso de rectificación. Lo que pasa es que se hace mal el proceso de rectificación, o por desconocimiento del rectificador, o por querer economizar en herramientas, o por querer hacer el trabajo rápido, y ahí es donde se comete el error. Si usted hace mal un proceso de rectificación, crea desconfianza en el cliente, porque el cliente no va a querer invertir otra vez en una rectificada que no le va a durar sino 1 o 2 meses. No le sirve ni al cliente, ni le sirve al mecánico, ni a nadie. Entonces, se trata de hacer bien el proceso de rectificación. ¿Sí? Tratar de seguir todos los estándares porque es que ya están escritos, no hay sino que seguirlos. Si el fabricante nos dice que tenemos que rectificar haciendo cortes de 3 centésimas, pues hacemos cortes de a 3 centésimas. Si yo pongo un corte más grande de 3 centésimas, voy a arrancar material y no me va a quedar bien la rectificada. Si cuando yo lo voy a dar el pulido, el terminado del cilindro, no utilizo piedras especiales para pulir el cilindro y utilizo, qué sé yo, lijas por ahorrarme las piedras, ¿sí? Que tienen un costo grande de inversión, la rectificada no tiene el mismo terminado y por ende no va a funcionar la rectificada. Entonces ahí es donde dañamos los cilindros, los montamos, nos quedan cónicos, nos quedan cóncavos, no funcionan y empezamos a tener problemas con los clientes. Mira, algo que me dijiste que me quedó sonando es cuando las camisas salen de la fundición, no salen para meter el pistón inmediatamente. Claro. Tienen que someterse a un proceso de rectificado. Lo hacen en una fábrica, sale un cilindro nuevo estándar, ¿sí? Pero esa camisa que fundieron fue sometida a un proceso de rectificación. Claro, todas. No nació en un árbol. Entonces, una buena rectificada sí va a durar. Sí nos puede durar si se hace bien hecha. Entonces, a eso iba porque me sorprendí yo, pues yo no confiaba. Yo era uno de los que realmente aquí porque no había dónde, desgraciadamente. Intenté con todos y a la final, mucho menos en motocargueros. Yo particularmente trabajo más con motocargueros. Y pues esos carros tienen un desgaste mayor por el abuso del peso, de todo. Y que duren 1 año y medio, 2 años es una durabilidad increíble, que es lo mismo que puede durar al final un cilindro. Entonces ahí es donde uno compara, bueno, un cilindro en un carguero dura 2, 3 años, ¿sí? Y si rectificado me dura 2 años porque la rectificada la hicieron muy bien. Con pistones Beatrice, que estamos diciendo es una marca muy buena, pero digamos que hay marcas más top, digamos en calidad y medidas. Y aún así dura mucho. Entonces ya yo dije, caramba, eso va en la rectificada, no, o sea, en el rectificador es el que le da esa calidad. Yo creo que un buen rectificador puede con un pistón hasta de menor calidad dejar una rectificada excelente. Sí, la idea es hacer el proceso lo mejor posible. Ya de ahí para allá es la calidad del pistón, como usted dice, ¿sí? Hay pistones de muy buena calidad, ¿sí? Y hay otros pistones que no tienen tanta calidad. Entonces se puede hacer un muy buen trabajo de rectificación, pero si el pistón no es de muy buena calidad, no nos va a durar igual. Entonces hay que tratar de utilizar pistones de buena calidad, tal vez Beatrix o pistonería japonesa, ¿sí? Que nos puede dar muy buenos resultados
y ahí podemos alargar más la vida de la rectificada. Otras cosas que hay que tener en cuenta es que tengamos buenos mantenimientos, ¿no? Hacerle aseo al filtro de aire, cambiar los aceites, mantenimientos periódicos, que son las recomendaciones que le hace uno a los clientes, porque podemos rectificar muy bien, ¿sí? Es algo que usted ya tiene muy claro, podemos rectificar muy bien, pero si el cliente no es juicioso con el despegue, ¿sí? Y con los mantenimientos, pues ahí sí no hay rectificada ni cilindro nuevo que valga. Bueno, qué bueno contar con un servicio así aquí en Granada, porque uno miraba de pronto en otras ciudades, yo ya sigo a los de la rectificadora y miro que son profesionales en lo que hacen, y acá no teníamos, la opción que teníamos era Rectigranada aquí en Granada, hablando localmente, pero pues ellos rectifican bloques de carro y es entendible que ellos no van a dejar un bloque de un carro para rectificarle a uno un cilindro de moto. Entonces estaban las demoras y eso. Y ya contar con un servicio de esos acá, para mí ha sido una gran ventaja porque hay personas, obvio, está el cliente que dice, no, métame el cilindro nuevo, y obviamente está mejor meter el cilindro nuevo, está genial, claro, se mete original. Pero no todas las personas cuentan con eso, hay cilindros muy costosos de algunas motos, y mira, qué bueno contar saber que se lleva a un lugar donde la rectificada va a ser bien hecha a la medida, como podemos ver en las imágenes anteriores, todas las medidas, todo el proceso bien hecho, claro, la idea y es esa. así se garantiza una durabilidad. Sí, claro, desde que respetemos las medidas del fabricante, tiene que funcionar correctamente el cilindro y la rectificada. Ah, bueno, muchachos, vea, ese era el tema. Ya yo les había hecho una encuesta. ¿Vale o no vale la pena rectificar? La mayoría de gente pensaba igual que yo antes. No, no vale la pena. No, ni por el berraco, no compre mejor el cilindro. Yo pensaba exactamente igual. Hasta que empecé a rectificar con alguien que lo hace bien. Entonces, solo es cuestión de buscar a alguien que lo haga bien. Bueno, me alegra mucho que el servicio a nosotros le haya servido. Jonathan, muchas gracias. Siempre con gusto.